de ese recorderis que tienen de su biología molecular. Después vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Pueden trabajar en los mismos grupos que hicieron sus laboratorios para que les diga un taller de 6 procedimientos, 6 preguntas, teniendo en cuenta toda esa parte teórica que es replicar, transcribir y traducir. Entonces hay muchas formas de llegar finalmente a esa proteína, que es la finalidad de todo este proceso, ¿cierto? De esa expresión génica, pero para ello hay que ir, pues, en unos casos, de arriba hacia abajo, pero también podemos tener la proteína y empezar a mirar cuál fue ese DNA que lo generó, que ese es el trabajo que van a hacer el día de hoy. Entonces, me paso por aquí. Y nada, pues si sale, no sale a color, pues no pasa nada por el día de hoy. Bueno, entonces recuerden que el ADN está organizado. El ADN más o menos tiene o mide alrededor de 2 metros, ¿sí? Y está supremamente compacto, es necesario para que quepa en ese núcleo, ¿cierto? En el núcleo, pues que es un lugar reducido, entonces es necesario ese nivel de compactación. ¿Cómo lo hace? Pues con la ayuda de las histonas. Hay histonas ácidas, histonas básicas. Si ustedes recuerdan, están la H2A, H2B, H3 y H4. Esas 4 son histonas que van a permitir, como cuando uno enhebra o enreda un hilo en un carrete, hagan cuenta que el hilo es el ADN, y esas histonas son, pues, el andamiaje, el carrete sobre el cual se enreda y se envuelve el ADN. La H1 es llamada extranucleosómica, es decir, no hace parte de ese proceso, por así llamarlo, de enredar, ¿cierto? De compactar, pero sí finalmente sella ese nivel de compactación, ¿sí? Entonces, recuerden esas 5 clases de histonas, y al organizarse se agrupan en paquetes de 8. Aquí toma otro nombre, y ese, pues, 8 se refiere a los octámeros, que hacen parte esas 4 histonas, donde la H1, repito, sella ese compactamiento, ¿cierto? Bueno, estos octámeros forman a su vez otros octámeros, pero entre cada octámero y octámero siempre hay un espacio de ADN, dejan pues una hebra libre para seguir al siguiente octámero. Todo eso se llama nucleosoma, es decir, cada 8 octámeros forman un nucleosoma, y eso es lo que llamamos, pues, cuentas de collar, que se ve, pues, si se mira en un microscopio con bastante resolución. Entonces, como se pueden dar cuenta allí, esos octámeros, y la histona H1, que es extranucleosómica, nuevamente no hace parte de ese empaquetamiento, pero sí sella finalmente esa unión, ¿cierto? Ese complejo que está allí. Esos entonces están formando lo que es la fibra de cromatina, como lo vemos aquí. Entonces, eso es una fibra formada por octámeros, que a su vez, aún más, para que haya más compactamiento todavía, forma algo que se llama solenoide, ¿sí? Aquí, pues, lo vemos, nuestros cromosomas, como ustedes lo conocen, es porque han adquirido ese nivel de compactamiento, pero han pasado por esos octámeros, luego sigue el nucleosoma, posteriormente el solenoide, que compacta aún más. Entonces, nuestra hebra no es esa hebra suelta, ¿sí?, de 2 cadenas con sus bases nitrogenadas, sus grupos fosfatos, sino es necesario empaquetarse. Muchas enfermedades como leucemias, cánceres, etcétera, están relacionadas a que este tipo de compactamiento sufre un problema, y es que se suelta. Entonces, por ejemplo, el síndrome X frágil, uno es fácil de identificarlo porque utiliza pues unos reactivos libres de folatos que me permiten evidenciar esas hebras que están sueltas.
entonces por eso se llama X frágil, porque al final del brazo largo, el cromosoma X, se ve el cromosoma como si estuviera deshilachado, ¿sí? Hay una fractura allí, es porque no está compactado, y si no está compactado, entonces nuestro ADN sufre daños, porque ese nivel le proporciona seguridad, le proporciona estabilidad. Y estos pacientes con síndrome X frágil, pues primero el retardo mental está ligado al cromosoma X, son pacientes que presentan citoquinias, obviamente pues se va a heredar a través de la línea materna, y es interesante una consejería genética en esta población. Aquí pues hace mucho hice yo una dirección de tesis con este síndrome, y en Cúcuta hay muchos pacientes así, no solamente uno en cada familia, a veces se encuentran 2, 3 pacientes, porque es una carga socioeconómica para la familia y obviamente para la sociedad, porque pues con una consejería donde pues se le hable a la pareja, etcétera, de que tiene el síndrome o hereda el síndrome, es ideal, ¿cierto?, para evitar que tengan más de uno en el núcleo familiar. Entonces el nivel de compactación es importante nuevamente para que el DNA esté protegido de cualquier tipo de daño. A veces radiaciones ultravioleta, cualquier tipo de daño también de lo que son los factores físicos, pueden causar daño en ese ADN y soltarlo. ¿Sí? Entonces la idea es que siempre esté así compacto. Entonces, aquí tenemos que existen 2 estados de compactación, uno que es la heterocromatina, es decir, existen 2 tipos de cromatina, la hetero y la eucromatina. La heterocromatina, no sé si se ve, si se alcanza a leer, ¿no? Esta es la que está más compacta, por lo tanto pues no transcribe finalmente, y la eucromatina sí transcribe, es decir, está más laxa, más ligera y permite pues hacer uso de esa información para transcribir y obviamente traducir. Dentro de esta heterocromatina, si se dan también en cuenta allí en la escritura, hay 2 tipos, la constitutiva y la facultativa. Entonces, dependiendo también de ese nivel de compactamiento, pues vamos a ver cómo se expresa cada una de ellas. Resaltando que la facultativa nos da algo interesante, y es que dependiendo, repito, del momento, pues puede que ella transcriba o no, se compacte o no se compacte. ¿Sí? Y a nivel de, pues, del núcleo, vemos que la eucromatina, como observan ustedes allí, está básicamente, dice allí, en un lugar específico, ¿cierto? Es la menos condensada, y se encuentra básicamente dispersa en el núcleo, mientras la otra está principalmente pues, a los alrededores. En la periferia está en ese. Entonces, concluyendo, este es nuestro núcleo, y el ADN, ¿cierto?, necesita compactarse primero para que quepa allí, segundo para protegerlo de cualquier daño externo y pues producir unas mutaciones en cualquiera de sus bases. Entonces es importante seguir el proceso que les expliqué para llegar a esa formación. Recuerden que los telómeros son muy importantes, que son los extremos de los cromosomas. Entonces son como cuando tenemos nosotros los cordones de los zapatos con esa cintica allí protegiéndolos, que cuando se pierden, ¿cierto? ¿Qué le pasa a los cordones? La cintica que está al final se deshilachan, ¿cierto? Eso pasa también aquí con los telómeros y sus cromosomas. Hoy por hoy se dice que esa telomerasa, que hace parte de esa estructura, pues la famosa elixir de la vida o elixir de la eterna juventud. Están investigando en eso porque sí tienen razón. O sea, entre más divisiones celulares tenemos nosotros, pues más envejecemos, porque los telómeros se van acortando. Pues ya no somos los mismos de hace ni siquiera un año. Ustedes ven fotos, hemos cambiado, por no decir desde que nacimos. Niños con síndrome de Down tienen acortamiento de telómeros, son niños que tienen una vejez prematura. Y están estudiando eso. ¿Qué pasa con ese proceso de envejecimiento relacionado con esa estructura de la telomerasa?
explicando ya todo el proceso, que finalmente es la expresión génica que lleva un fenotipo, pues este es el dogma, ¿cierto? El enigma de todo lo que resume nuestro sistema, ¿cierto? Nuestra forma de transmitir esa información y de generar y sintetizar proteínas. Entonces se replica el DNA, es necesario que esa información pase a través del núcleo del citoplasma, porque el DNA solamente está allá, es en el núcleo, esa información está allá. Eso lo hace el ARN, ustedes ya saben, que va a traducir en un fenotipo, en una proteína, lo que necesite. En nuestro sistema no está produciendo todo el tiempo proteínas. Si son necesarias, va a llevar la información de que hace falta y trae el proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, hay una cadena de ADN que es molde y es la que va a transcribirse y la otra no lo hace. Eso es lo que nos interesa saber el día de hoy para poder trabajar los ejercicios. Y hablando pues en general del ADN, se creía que una pequeña parte de él, es decir, fíjense que ahí nos estaban hablando de casi 1.5% de nuestro ADN el que transcribe o sintetiza proteínas, y el otro ADN lo teníamos con disque ADN que no servía, ADN hasta basuras, ¿cierto? De una manera despectiva, y resulta que allí hay unos interruptores supremamente importantes que es el que controlan absolutamente todo, desde lo que es replicación hasta lo que es traducción, y algunas enfermedades están relacionadas con ese sector bastante grande, casi un 9.8% de ese ADN que supuestamente era inactivo, no significaba nada. Entonces, hoy la ciencia está enfocada en él, no hay ningún ADN que no sirva, todo sirve, solo pues que unos sí sintetizan unas proteínas específicas, pero estos controlan, regulan todo el proceso en general. Entonces, supremamente importante. ¿Cuál es la función de estas regiones supuestamente que no codifican? Pues esta que ustedes ven allí, mucho más regular, desde la replicación, como les digo yo, hasta conocer, detectar y por lo menos pues analizar ciertas enfermedades y combatirlas a través de esta información que se tiene pues aquí. Entonces, todos estos procesos son interesantes conocerlos por los genetistas para poder hacer una medicina, les decía yo, predictiva, o sea, no solamente desde lo que hay en el momento, que ya está la enfermedad, ya simplemente es medicar, sino prevenir antes para conocerlo, pues desde aquí, ¿cierto? Desde esta secuenciación del ADN. Aquí tenemos entonces esos pequeños lugares, si allá se alcanzan a ver, focos importantes, ¿cierto? Esos interruptores donde son controlados por ciertos genes específicos que se van a activar o inactivar dependiendo de esa funcionalidad. Y ese ADN mal llamado basura en medicina, pues por poner algún ejemplo, ha ayudado a entender algunas cardiopatías sobre todo. Entonces aquí tenemos que si hay una alteración en una pequeña, ¿cierto?, base o en un pequeño lugar del ADN, aquí puse un ejemplo, este es una región interesante del cromosoma 9, ese es el brazo corto, la región 2, banda 1, donde está alterado, está dañado, ¿cierto?, está lesionado en algunos casos y está relacionado entonces con enfermedades de este tipo, de origen cardíaco. Esa, como muchas otras, están dentro de ese ADN supuestamente que no se sabía su función y por lo tanto lo daban como que no servía para nada. Y mirando el trabajo que van ustedes a realizar el día de hoy, pues saben del código genético, saben que es un código universal, desde las bacterias hasta nosotros tenemos los mismos aminoácidos, codificamos aquí 64 codones. Y este es el proceso resumido del trabajo de esa expresión génica. Entonces, si tenemos el ADN, hay dos hebras, ¿cierto? Saben que los grupos, nuestros grupos o el carbono está relacionado en el lugar donde se encuentra esa base. Aquí entonces iría de 5 a 3', ¿cierto? Esa es la que no se va a transcribir, la que siempre se va a transcribir es la que va de 3 a 5, son bases complementarias, es decir, cada base corresponde
a su base complementaria, vale la redundancia, adenina va con ¿quién? Con timina y guanina, con citosina, ¿cierto? En el DNA, en el ARN hay una variedad, ¿cierto? Cambia la timina por uracilo. Entonces, como son bases complementarias, el RNA siempre va a tener una sola hebra y va a transcribir el DNA que va siempre de 3 a 5. ¿Sí? Entonces, como el RNA es una sola hebra, necesita transcribir esa información que está en el núcleo y transportarla al citoplasma para que todas las otros ribosomas empiecen a hacer el proceso. Normalmente trabaja el RNA mensajero, el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, están allí haciendo ese proceso de la traducción. Entonces, estando ya ese RNA mensajero con el mensaje que trae de ese DNA que va de 3 a 5, empieza a hacer la traducción, ¿sí? Hablando de los aminoácidos y los codones que están en el código, saben que hay una muy importante que es la que inicia la traducción y a su vez también pues es un aminoácido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será esa? Metionina. La metionina, Auge. ¿cierto? Entonces, donde encuentre ese proceso de RNA mensajero, esa metionina, desde allí empieza la traducción, ¿sí? Desde allí empieza a traducir, es decir, a formar la proteína. Y existen 3 codones stop, ¿sí? Que son los que paran esa síntesis, porque pues, no pueden ser eternas. La proteína, por ejemplo, más larga de nuestro cuerpo es la distrofina. Esa es la más larga, tiene muchos aminoácidos y es una proteína muy importante porque le da esa estabilidad al músculo. Entonces, personas que sufren el síndrome de distrofia muscular de Duchenne, y eso es una mutación en esa proteína. Entonces, son pacientes que en lugar de músculo van a tener es grasa. Son niños que se diagnostican fácil porque el médico lo que hace es sentarlos en el piso y decirles que se paren, y no se paran pues sin ayuda de sus brazos y sus piernas, se tienen que incorporar casi en 4 y arquean la espalda y caminan en puntas de pies. ¿Sí? Estos niños pues sí hay terapias, etcétera, pero ya sabemos que existe la mutación que es ligar cromosoma X también, y obviamente pues de esa manera se diagnostica. Estos niños tienen una sobrevida muy corta, básicamente a los 3-5 años ya están en silla de ruedas porque pues los gemelos, es decir, la parte del músculo que queda internamente en las piernas, pues son grasa, crean una grasa grandísima, y el principal músculo que afecta es el corazón, entonces se muere a temprana edad. Entonces, después de ese proceso, donde ese RNA ya trae, ¿cierto?, el codón de iniciación, los codones de terminación, y les decía, la proteína no puede ser eterna, entonces cualquiera de esos 3 codones de terminación que están ahí en el código, cuando aparezca, significa que se suelta la proteína que ha venido formando mediante los aminoácidos, enlaces peptídicos, y va, ¿cierto?, formando la proteína. Es como cuando, es decir, el ribosoma se une al RNA mensajero y empieza como cuando va pasando un tren, uniendo codón con anticodón. Y finalmente, nada, al soltarse es necesario entonces que se libere. Hay un codón de liberación o stop. Y les decía yo, es como cuando viene un carro fuerte a gran velocidad y se estrella contra un poste o un árbol. Se parte en 2. Eso sucede con las 2 subunidades mayor y menor del ribosoma, que, repito, es como cuando también se sube la cremallera de un cierre, donde va uniendo codón con anticodón, pero en un momento dado es necesario que las 2 subunidades se suelten para poder liberar la proteína. Entonces, ese anticodón viene dentro del paquete del RNA de transferencia, que a su vez trae en el otro extremo un aminoácido. Entonces, ¿qué hace el anticodón? Reconocer al codón, ¿cierto? Que ese codón es el que identifica el aminoácido que trae el RNA de transferencia. Y ahí ustedes ven la proteína que se forma,
amino iniciando y el grupo carboxilo al final. Y empezamos a mirar esos aminoácidos unidos mediante esos puentes. Si no hay esos puentes, no hay formación de proteína, hasta finalmente encontrar el codón stop donde se libera. Eso es lo que van a hacer ustedes el día de hoy. ¿Les ha quedado claro? ¿Han hecho ese tipo de ejercicios antes? Toda la teoría, ¿cierto? Entonces, Sí. es muy importante conocer eso. ¿Qué hago salvedad? Siempre deben tener en cuenta que tanto en el DNA como en el RNA deben estar el grupo carbono 5 o 3, dependiendo de, ¿cierto?, en qué extremo esté. Porque si no está, no hay lectura. El aminoácido debe estar unido mediante puentes, ¿cierto?, enlaces peptídicos, si no tampoco hay formación. Sueltos, no hay formación de proteína. Y esa proteína también tiene su grupo amino inicial y su grupo carboxilo, si no tampoco hay formación. Entonces, el ejercicio de hoy va a ser eso, empezar de arriba hacia abajo e incluso al final de un ejercicio donde solamente está el aminoácido, ustedes con la ayuda pues buscan el código genético, van a formar de ahí hacia arriba el DNA. Entonces es como para explicarles esa partecita que pues van a tener un rol importantísimo para poder entender esto, que pues teórico está bien, pero pues es importante conocer la parte práctica. Entonces, a Jimena le voy a mandar el taller, que me parece pues